Curiosidades del mundo antiguo. Con ese monzón, cómo no. Camarada, maestro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hipócrates es el personaje de esta noche, y lo que pensamos de inmediato cuando hablamos de Hipócrates es en el juramento hipocrático, eso que hacen los médicos cuando acaban la universidad y que incumplen muchos cuando salen de ella y se ponen a trabajar, sobre todo en la empresa privada, pero bueno. Sí, que ya incumplían en la misma antigüedad. Sí. Y curiosamente un juramento... Suele ocurrir con los juramentos. Que probablemente se le ascribe a una persona que no lo creó. ¿No fue el creador del juramento hipocrático? Hipócrates es una de esas figuras, y ya lo vemos también con Platón, que normalmente conocemos desde niños cuando lo estudiamos en el colegio. Tiene mucho de mito y de leyenda. Exacto. Es muchísimo, casi todo es mito y leyenda, por así decirlo, básicamente porque tenemos muy poquitas informaciones contemporáneas de su vida. Yo creo que contemporáneas, algunas menciones de Heródoto, todo lo demás es un poquito más tardío. Bueno, Platón también le menciona en varios de sus escritos, pero casi todo es posterior a él. Pero el juramento hipocrático, por lo tanto, no se basa en esos códigos deontológicos que él escribió y cuyos textos forman parte de los muchos textos, la mayor parte de ellos científicos, pero luego están esos entre filosóficos, reflexivos sobre cómo debía ser la naturaleza del médico, la naturaleza de las enfermedades que hasta entonces estaban muy asociadas a lo divino, y él pone racionalidad sobre el asunto. Pero ese juramento no tiene nada que ver con ese código deontológico. Sí, no. Él es verdad que en el Corpus Hippocraticum, del que por ejemplo tampoco sabemos si escribió una sola palabra de ese corpus, fíjate hasta qué punto llega nuestra ignorancia sobre el tema. Sí es verdad que, como digo, en ese Corpus Hippocraticum hay una serie de aforismos, hay una obra que se llama Sobre el arte, hay otra que se llama Sobre el médico, donde más o menos habla de cómo debe comportarse. Pero es que ese juramento es un poquito extraño y no aparece hasta fechas un poquito posteriores a Hipócrates. En ese juramento se habla de las divinidades. Se comienza jurando por Apolo y por los dioses, que sean los garantes de ese juramento. Sí. Entonces, una persona que supuestamente, entre comillas, rompe con esa concepción mítica, que no necesariamente, pero bueno, pues como que no casa con que jure por los dioses. Bueno, evidentemente habría historiadores que me discutirían esto porque siempre hay una cierta continuidad. No era un ateo, por así decirlo. Pero a él se le debe el hecho de que se piense en el médico a partir de ese juramento hipocrático como alguien y como una persona que en la sociedad cumple una función absolutamente fundamental, ante la cual jamás se puede negarse y para la que tiene que estar dispuesto 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 al año, sin necesidad de recibir absolutamente nada a cambio, únicamente a cambio de la salud del paciente. Desde luego es la persona sobre la que se han erigido toda esa serie de ideas. De la misma manera, siempre se habla de Heródoto como el padre de la historia. ¿Había antes de él historiadores? Pues más o menos sí, o lo llamamos logógrafos. Lo que pasa es que Cicerón, en un determinado momento, dijo: yo considero que este hombre es el padre de la historia porque, digamos, es la primera gran referencia en ese sentido. Con Hipócrates pasa lo mismo. Lo que pasa que sabemos que había médicos, y médicos muy bien valorados antes de Hipócrates. El mismo padre de Hipócrates, Heraclides, era un médico. De hecho, es un discípulo de su padre. Exacto. Y su abuelo, que también se llamaba Hipócrates, también era médico. Y eran muy valorados, y era una profesión muy buena, en alza, incluso. Sí, afortunadamente. Sí. Y gracias a él después continúa un camino que llega hasta hoy. Que nadie se enfade por lo que por supuesto. Al principio, por supuesto. Pero uno a veces se irrita cuando escucha esos tratamientos médicos que personas en dificultades tienen que someterse, tan carísimos, a los que no se accede, y dices, bueno, pues, ¿dónde está el juramento hipocrático? Exacto. A veces, ¿no? Entonces uno piensa en eso, y cuando ve esos carteles, este niño enfermo necesita un tratamiento de 600.000 euros, y dices, bueno, pero Hipócrates no decía eso, ¿no? O por lo menos es lo que hemos pensado en función de ese mito, de esa leyenda y de algo de su historia, que nos sitúa en una época. Vamos a situar primero al personaje. Lo poco que sabemos de Hipócrates nos situarían a finales del siglo V antes de Cristo, en la isla griega de Kos, una de las islas del llamado Dodecaneso, las 12 islas, que son una serie de islas de la
costa de Turquía, de la actual Turquía. Una de ellas, por ejemplo, es Rodas, yo creo que es la más famosa. En esa serie de islas que estaban muy influidas por las corrientes orientales, el desarrollo de la filosofía, Mileto está a tiro de piedra, como quien dice, pues se originaron diferentes escuelas médicas. En la misma Kos existió una muy buena, muy brillante, antes del mismo Hipócrates, y viviendo en ese ambiente, digamos, se entiende que Hipócrates pudiera acceder a toda esa serie de conocimientos cada vez más racionalistas, porque es una de las características que ya se marcan muy bien con Hipócrates, el racionalismo en la medicina. Uh-huh. Él genera una serie de innovaciones, ¿sí?, en sus tratamientos, en su investigación sobre las enfermedades. Pese a ello, lo divino sigue estando muy presente. Por entonces muchas veces se diagnosticaba en sueños, ¿no? Sí, era una costumbre de lo más peculiosa, además, de lo más peculiar, de lo más curiosa, antropológicamente hablando. Me ha gustado muchísimo ese término que acabas de inventar, sí, peculiar y curioso, todo unido. Está muy bien. Ya soy filólogo. Patentamos. Fíjate, ya soy filólogo. Sí. Pues antropológicamente hablando, hay muchísimos paralelos con lo que pasaba en diferentes puntos de Grecia, donde uno iba al templo del dios Apolo, del dios Asclepio, por ejemplo en Epidauro, dormía en el mismo templo y se supone que el dios se le aparecía en sueños y le indicaba el origen del mal y la manera de remediarlo. ¿Cómo lo podía remediar? Pues en parte, evidentemente, haciendo una acción de gracias y ofreciendo algo al dios. Era costumbre, por ejemplo, ofrecer una parte del cuerpo, una réplica de la parte del cuerpo que estaba afectada, en barro, en cerámica, en madera. Y es algo que, por cierto, yo he podido contemplar en la misma península ibérica hasta finales del siglo XX y principios del XXI, como a una determinada virgen o a un santo, pues la gente le dice cúrame la pierna y le entrega una pierna de barro cocido, por ejemplo. Eran costumbres, evidentemente, mitificadas, o míticas más bien, porque era de lo que vivía la gente. El dios te ha causado la enfermedad, el dios te puede curar. Uh-huh. Porque se pensaba que esas potencias eran las que causaban todo, que la lluvia cayese a la tierra, que hubiese maremotos, etcétera. Por tanto, las enfermedades también entraban dentro de sus competencias. Fíjate cómo ha influido en nuestra época todo lo que sucedió entonces. Hablamos del juramento hipocrático, lo tenemos tan presente, lo hemos oído mencionar en otras ocasiones, aunque no sepamos exactamente el origen, pero también en esta historia. Las clínicas, y no es publicidad, pero viene muy bien comentarlo ahora, la clínica Quirón, ¿no? Dices, ¿y por qué se llama la clínica Quirón? Clínica Quirón. Bueno, pues tiene que ver con esta época también. Sí, tiene que ver con la idea que tenían ellos de la medicina precientífica, la medicina mágica. También tenían sus conocimientos prácticos que había que aprender. Según la mitología griega, Apolo tuvo un hijo que fue Asclepios. Él le quiso enseñarle las artes de la medicina y le puso un profesor particular, entre comillas, y es el gran profesor de los héroes y de los dioses, que es el centauro Quirón, el centauro que también enseñó, por ejemplo, a Aquiles, un ser tremendamente benéfico. Por eso, si Quirón enseñó al dios de la medicina, es porque Quirón tenía que ser un maestro en ese arte. Uh-huh. Por tanto, ahí encaja muy bien ese tipo de continuidad o ese tipo de mitos, o los dioses, por así decirlo, de la medicina. La Biblioteca de Alejandría es el lugar en donde quedaron esos escritos, ¿no? El Corpus Hippocraticum, los tratados hipocráticos, que creemos o se piensa que seguramente es una colección de escritos, si no de Hipócrates, de sus contemporáneos y de sus sucesores en la escuela de Kos, acabaron llegando a la Biblioteca de Alejandría, y es probablemente ahí donde, a partir del siglo IV, siglo ya III, se le escribió con ese nombre. Tratados hipocráticos, bien en honor a Hipócrates o bien porque venían de la biblioteca de Hipócrates. Uh-huh. Nosotros ponemos el nombre de ciertas personas a las bibliotecas, ¿no? Es como si ahora hacemos la biblioteca Bruno Cardeñosa. Entonces, ¿todos los libros que hay ahí son de Bruno Cardeñosa? Pues no necesariamente. Sin embargo, sí podemos estar reconociendo a esa persona de esa manera. Uh-huh. Lo que pasa que, por ejemplo, Galeno, un gran médico de época de los Antoninos, ya dudó de que muchos de ellos fueran así. Gracias a esto descubrimos quién es Galeno, ¿no? Sí.
Sí, que es un sinónimo ya de médico. Incluso se quedó el nombre propio de este médico se quedó como sinónimo de médicos. Y dice, el galeno ha dicho tal. De hecho, yo siempre juego con lo mismo, y es a llamar a todos los médicos que conozco galenos. A ver si de verdad saben de historia de la medicina, ¿no? Porque más de uno se sorprende. Sí. Sí, más de uno se sorprende. Jolines. Lo que no se sorprenderá es saber que fue en esa época cuando, por ejemplo, se llegó a la conclusión, gracias a los trabajos de Hipócrates, entre ellos, por ejemplo, que cuando había una epidemia no es que los dioses hubieran lanzado sus flechas contra la maldad en la tierra, ¿no? Como aparece en la Ilíada. Yo creo que el tratado que a mí más me ha impactado, por lo menos al preparar este tema, es sobre las enfermedades divinas, sobre las enfermedades sagradas, que precisamente es un tratado sobre la epilepsia, la gran enfermedad sagrada que sacudió a medio mundo, por así decirlo, por lo menos de sus personajes famosos. Julio César fue epiléptico, se dice que Escipión también, y lo que él precisamente dice es que si esa enfermedad es sagrada, todas son sagradas porque todas tienen que ser provocadas por un dios. Él mismo duda y Hipócrates, o el autor de ese tratado, digamos, quitándole mucho hierro y dejando claro que sea quien sea, es una enfermedad perfectamente cuantificable y medible, y por tanto tratable. Pero se equivocó en algunas cosas también, ¿verdad? Sí, se equivocó. Porque, Sí. por ejemplo, tiene el tratado sobre las enfermedades de la mujer, es un poco heavy. Bueno, sí, pero por cierto, el primer tratado ginecológico de la historia, por lo menos que conservemos. Sí, pero esa parte no me refería, esa parte no. No, tú te refieres, por ejemplo, al útero. Esa concepción... O a que considerara la histeria como un mal propio de las mujeres. Claro, pero porque la palabra histeria se relaciona con el término griego ustere, es decir, útero. Ellos pensaban, o Hipócrates y la gente de su época, que el útero era un órgano que estaba en movimiento dentro del cuerpo femenino. Entonces, cuando llegaba al corazón o al cerebro, causaba una especie de mutación. Sí, hay algunas cosas auténticamente rocambolescas. Sí. No, es que llega al corazón de otros. Sí, al corazón o a otro sitio. Bueno, es la figura de Hipócrates que ha sido el médico posiblemente el más importante de la historia de la humanidad, o el que cambió absolutamente todo. A eso llegamos a la conclusión de que es así, porque entre otras cosas descubrió y teorizó y dibujó al respecto, ¿no?, sobre lo importante que era el conocimiento anatómico de los mamíferos, el estudio con animales, pero en el fondo todos somos mamíferos, pero el estudio de la anatomía como la base de cualquier ciencia de la salud. Además, se puede apreciar perfectamente el gran conocimiento que ya se tenía, hablando, por ejemplo, de que el cerebro es doble. Para Hipócrates o los tratados hipocráticos no hay ninguna duda. Probablemente cuando se refieren a que es doble se están refiriendo a los dos hemisferios, porque él habla de una parte que hay entre medias, que es el cuerpo calloso, que los une. Con lo cual ya sabemos perfectamente de qué está hablando. Él conoce las venas, aunque no distinguen entre venas y arterias, pero hablan de las venas, hablan del corazón. Hay una serie de rudimentos de la circulación sanguínea. Es decir, ya vemos cómo conciben el cuerpo humano como un mecanismo, que yo creo que es uno de los grandes logros de esta medicina. Desde luego. Hipócrates, nuestro protagonista esta noche en las curiosidades del mundo antiguo, con Ignacio Monzón. Gracias a ti hemos descubierto muchas cosas. Pues gracias a ti, Bruno, y hasta la próxima. Feliz año que acaba de comenzar. Feliz. Espero que sea feliz para todos. 2011. Bueno, segunda década ya, ¿eh? ¿Cómo va esto? A toda velocidad. Y parece que fue ayer cuando era la primera. Sí, eso ya es historia. Nunca mejor dicho en este caso. Chao. Hasta luego.